Bueno, buen día a todos y a Bom todas. dia, Espero que estén pessoal. bien. Dar continuidade aqui ao grupo de leitura, né, do livro Organização e Decisão, de Niklas Luhmann. Hoje a gente tem a alegria de ter conosco, como mediador, o professor Sérgio Pinholo Ocampo, da Universidade de Buenos Aires, doutor da Universidade de Buenos Aires, em Sociologia, licenciado em Sociologia, integra a Cátedra Luhmann, da Universidade de Buenos Aires, e tem suas pesquisas voltadas à área. Professor, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e estar aqui conosco. Fique à vontade, desenvolva aí. Se tiver apresentação, pode colocar. Y sigamos. Muy bien. Espero que anden bien. La verdad que es un placer y un gusto estar con ustedes hoy acá. Celebro la propuesta del profesor Stanford de organizar un grupo de lectura en torno a este libro tan importante. Póstumo, ciertamente, pero muy importante dentro de la obra de Luhmann. Dentro de la obra de Luhmann en general y dentro de la discusión de organizaciones también en general. Hay dos planos generales que se cruzan en esta obra, de manera que su discusión pormenorizada, con cada uno de los capítulos en el foco, es una decisión muy productiva, fructífera. Así que, bueno, hoy vengo a presentarles algunas de las ideas del capítulo 10, llamado La organización de la organización. Es uno de los capítulos, a mi entender, más disruptivos de la propuesta de Luhmann en torno a la discusión de organizaciones, porque justamente pone en discusión el concepto de organización de la organización. Valga el genitivo en este caso, ¿no? No vamos a discutir cómo se organiza una organización, sino cómo se dispone y se estructura internamente. Organización, el primer sustantivo, digamos, ¿no? La organización da cuenta de los problemas y el enfoque de sistemas sobre la estructuración interna, la dinámica de un sistema social de estas características. Y uno de los elementos más interesantes que Luhmann pone en discusión en este capítulo al discutir la organización es justamente el principio de jerarquía y la presunta eficiencia y racionalidad que se le adjudica desde la investigación de empresas y desde la discusión de la administración pública a la jerarquía, digamos, ¿no? Tenemos la ventaja desde la perspectiva de sistemas que no solo en Luhmann, pero sí también con él, de que el concepto de organización que se propone desde la discusión de sistemas incluye el concepto de jerarquía, pero no se reduce al concepto de jerarquía. Una lección formidable al respecto, uno la puede encontrar también en el primer capítulo de Sistemas Sociales, en el primer acápite incluso, primer y segundo, donde se pone en discusión la pertinencia conceptual del principio de jerarquización y de la teoría de la jerarquía, Hierarchy Theory, como fundamento suficiente para dar cuenta de la organización de un sistema complejo. Luhmann en ningún momento descarta el principio del jerárquico, pero sí descarta la posibilidad de reducir toda organización a una jerarquía. Ese es el principio rector de este capítulo, de la perspectiva de Luhmann en general a propósito de la jerarquía. También relevante para la discusión de problemas más sociológicos o sociológicamente más extendidos, como la estratificación, la jerarquización, la diferenciación de clases, también está jugando un poco este principio que hoy vamos a analizar en función de la discusión de cómo se estructura un sistema complejo denominado organización. El genitivo del título del capítulo, digamos, la organización de la organización, también es interesante porque es explícito Luhmann aquí, no hay que hacer tanto recorrido como volver a sistemas sociales para dar cuenta de los argumentos y de las razones, digamos, que están detrás del texto, sino que acá, en una de las páginas iniciales, Luhmann mismo lo dice. ¿Qué son las organizaciones? Y si lo enfocamos desde el punto de vista de la teoría de la empresa, son las empresas que le resultan interesantes a las teorías de la empresa. Son las empresas exitosas o las que constituyen casos interesantes o dignos de su atención. Bueno,
También el objeto, el genitivo, digamos, el objeto que vamos a discutir, no son solo firmas, no son solo empresas exitosas, ni casos relevantes o que presentan algún tipo de significación para la investigación sociológica o el abordaje sociológico de una perspectiva de sistemas, de este tipo de sistemas. Lo que vamos a enfocar como organización no son solo empresas, no es solo administración pública, no es solo administración, sino que son sistemas sociales que se reproducen mediante decisiones. Es importantísimo, ya se ha visto en este curso, pero bueno, en la medida en que es un curso, es obligatorio para mí, y lo hago con mucho gusto, retomar la idea de que la organización, ese es un sistema social que se reproduce mediante decisiones. Eso quiere decir que la decisión es una comunicación, y eso quiere decir que no es ocasional ni circunstancial una decisión en un sistema organizacional, sino que es la operación que lo reproduce. No solo, en este sentido es importante la aclaración, no solo los sistemas organizacionales deciden, las interacciones, llegado el caso, deciden también, los sistemas de protesta o movimientos de protesta, depende del enfoque que quieran adoptar, toman decisiones también, hay decisiones. Sin embargo, lo que distingue operativamente a estos sistemas que vamos a estudiar aquí, y que venimos estudiando a lo largo del curso, es que la decisión es el elemento autopoético, es la comunicación que distingue y permite a estos sistemas reproducirse. O sea que, para continuar siendo organizaciones, tienen que decidir en referencia a decisiones anteriores y con la perspectiva de abrir un horizonte de posibilidades para decisiones futuras, independientemente de si esas decisiones van a ser tomadas o no. O sea, independientemente de si el sistema se extingue tras la decisión que en cada momento lo actualiza. Por lo tanto, siempre me gusta partir de los títulos de los materiales que uno aborda. Cuando vamos a investigar, o vamos a presentar en este caso, la idea de Luhmann de la organización, vamos a discutir la estructuración y la dinámica interna del tipo de sistemas sociales que se reproducen a través, mediante y exclusivamente decisiones. Bueno, el primer punto que discute el capítulo es muy interesante. Pone en discusión el principio de racionalidad de la organización. Es bastante específico y claro al respecto. Como siempre que aborda estos asuntos, la ironía abunda. De los capítulos más irónicos del texto, si me permiten la apreciación personal. Bueno, ¿qué es lo que vamos a discutir? El principio de racionalidad de una organización. La organización, desde el punto de vista de la teoría de la empresa o de la teoría de las organizaciones más clásicas, ¿ofrece un abordaje más eficiente de la estructura interna de una organización? ¿Sí o no? La respuesta de Luhmann va a ser no, pero a lo largo del primer acápite explora las respuestas por el sí. Lo cual es interesante porque automáticamente entramos al análisis del caso por una vía polémica. Por supuesto, abunda la bibliografía que sostiene que el principio de cualquiera de los que se tome, digamos, como instrumento de racionalización, ya sea la jerarquización por vía de organigrama, la jerarquización por vía de la toma de decisiones con fuerza vinculante al interior de la organización, la teoría de la organización formal de las organizaciones, la teoría de la organización informal de las organizaciones, proponen que efectivamente una mejor organización del sistema organizacional establece las condiciones para una optimización de la organización de la organización. Ese principio de optimización está sostenido por un principio de racionalización. Por lo tanto, la pregunta del primer acápite que se responde negativamente es: ¿las jerarquías de una organización optimizan
el funcionamiento interno, la estructuración interna y la dinámica de un sistema de estas características? La pregunta es retórica, por supuesto, porque el capítulo abunda en ironías a propósito del no. Entonces, es interesante dar cuenta de la bibliografía secundaria que Luhmann invoca aquí, que es precisa, no es profusa, a diferencia de otros capítulos de este texto, pero sí es precisa. Incluso se lleva puesto al pobre Simón, digamos, ¿no? El gran teórico de las organizaciones, a propósito de este tema, y queda, digamos, preparado para el resto de la discusión, si además de no ser suficiente para optimizar una organización, el principio de jerarquización es al menos necesario para describir a un sistema organizacional. En este primer acápite, uno de los elementos más interesantes, digamos, que uno puede recuperar para el resto del capítulo y para la vida en general, les digo, es la tesis de que entre eficiencia y racionalización de una organización puede haber a lo sumo concomitancia y no correlación. ¿Qué quiere decir esto? Que por los defectos inherentes que tiene el principio de jerarquización a la hora de organizar un sistema, los éxitos que los sistemas que introducen, digamos, en tipos de reformas jerárquicas, no van a estar asociados necesariamente no van a estar asociados, repito, al principio de jerarquización. Los éxitos pueden venir de la mano de lo que vengan los éxitos. Y que en una organización, sea una empresa exitosa o una organización no gubernamental absolutamente fracasada en sus propósitos y misiones, los éxitos van a venir de la mano de la relación entre dinámica del sistema y toma de decisiones. La jerarquización en ocasiones puede facilitar la toma de decisiones, pero no va a ser la jerarquización lo que garantice el éxito del sistema o de la toma de decisiones en pos de perseguir y generar nuevos objetivos. Por lo tanto, es interesante la bibliografía que invoca Luhmann aquí, no hay relación causal entre racionalización por jerarquización y éxito de una organización. Puede haber concomitancia, pueden suceder al mismo tiempo, pero no está demostrado en los antecedentes de la investigación de organizaciones que la jerarquización sea la causa del éxito. Por lo tanto, el principio de racionalización que se invoca a la hora de jerarquizar una estructura organizacional no es la razón suficiente, no explica causalmente los éxitos ni los fracasos de una organización. Como verán, estamos evidentemente ante una operación sociológica interesantísima. No estamos diciendo que no hay racionalización, estamos diciendo que el éxito que se le atribuye a ella no tiene sustento empírico ni teórico. Se pueden llevar adelante reformas orientadas a la racionalización, la jerarquización, la centralización de la toma de decisiones o la distribución de las tareas y misiones dentro de una organización, pero de ello no depende ni el éxito ni el fracaso. Eso en todo caso permite generar referencias y direcciones más precisas o más imprecisas respecto de funciones, tareas y cargos. Pero el éxito no va a venir de ahí. Y el fracaso tampoco. La teoría de las organizaciones, como ven en este libro, tiene que dar cuenta simétricamente también de los éxitos y de los fracasos de las organizaciones. No, una teoría orientada a explicar los éxitos, una teoría sesgada, digamos, porque le va a faltar un análisis más integral, más exhaustivo de la dinámica de una organización y de todas las organizaciones en general, digamos. Ese es el enfoque sociológico que se pregona en este libro. Pregunto antes de seguir adelante, ¿se entendieron los puntos que quise resaltar? Sobre todo a los hablantes
y las hablantes la lengua portuguesa. Quizás me pude haber acelerado, así que es momento de indicármelo y retrotraigo antes de seguir. ¿Estamos más o menos? ¿Se entendió? Bien. Si no, a veces me pasa, si me apuro en la exposición en lengua española, porque me interesa, no me doy cuenta, me paran, me dicen, profesor, más despacio. Y yo hablo más despacio. Bueno. Entonces, ¿de qué se trata la organización de una organización si no es la jerarquía? O si no es solo la jerarquía. Interesante. Bueno, a eso está dedicado el resto del capítulo. Por supuesto, el núcleo central del argumento va a ser la teoría de la organización autopoiética de los sistemas complejos, la teoría original de Luhmann a propósito de la autopoiesis. Mantiene, en términos generalizados, el concepto de autopoiesis proveniente de la biología celular de Maturana y Varela, pero ya de tanto que insistimos en los textos, en las discusiones, no consideren de manera, en términos de correspondencia, que el concepto de autopoiesis de Luhmann es el concepto de Maturana y Varela. Luhmann mismo lo dice, estamos generalizando el concepto y reespecificándolo para cada caso. En este caso, estamos ante una reespecificación. Sistemas sociales, en el libro Sistemas Sociales, estamos ante la generalización del concepto, y en libros como este, o bueno, el conjunto de monografías, por ejemplo, que hacen a la sociología de la sociedad humana, estamos ante distintas modalidades de reespecificación del término. En este caso, la reespecificación está orientada al concepto de comunicación y puntualmente al de decisión. Lo que va a organizar a una organización es la decisión. No como elemento aislado, como, digamos, usando analogías de la filosofía y de la teoría política, no en términos de ejercicio de la soberanía, sino en términos de una comunicación que explicita, que muestra las posibilidades no actualizadas. Esto es un requerimiento impuesto por los principios de la teoría de la autopoiesis, que sostiene que un sistema opera y se organiza únicamente sobre la base de sus propios elementos. Por lo tanto, si el elemento de las organizaciones son las decisiones, entonces no hay otro recurso desde el punto de vista de los fundamentos operativos de la teoría que buscar en la decisión y en la red recursiva de decisiones los elementos de la organización de un sistema. Bien. Entonces, así enfocada, la jerarquización es una decisión. Y por lo tanto, debe explicitar los principios alternativos de jerarquización que no actualizan cada caso. Cuando se jerarquiza, se debe explicitar no solo que se está jerarquizando, sino qué otras modalidades de organización se descartan. Y por lo tanto, eso genera información y problemas nuevos y problemas de redundancia al interior de la toma de decisiones, de la generación de información y problemas, que hacen que la propia decisión de jerarquización sea un problema a la hora de decidir jerarquizar. Perdón, me apareció un mensaje de que me siguen bien. ¿Ahora? ¿Se me escucha bien? Porque se me paró la pantalla. ¿Sí? ¿Me siguen bien? Bien. Sí. Tengo un problema de conexión acá en mi casa, disculpe. Pero bueno, yo no veo tu pantalla. Ah, a ver, yo sí me veo y los veo a ustedes. A ver, Os desactivo demais, vocês estão vendo a apresentação dele? Ahí. Está, perfecto. Gracias, ahí estoy viendo los pulgares arriba. Tem apresentação de tela, assim, de slide? Now tem. Ah, tá. Ah, tá. Bueno, en esos términos, Luhmann pasa a discutir el problema del tamaño de las organizaciones. Las decisiones a propósito del tamaño como equivalente funcional del principio de jerarquización y distribución de tareas. O funciones, o misiones, no importa, digamos.
Es muy interesante lo que discute Luhmann a propósito del tamaño aquí, porque es un tema que en la teoría general, ya sea de la sociedad o de sistemas sociales, no está muy avanzado. Hay algunos elementos sueltos por ahí que, reconstruyéndolo, uno llega a la idea de tamaño o de proporciones, incluso si quieren, pero no con este nivel de explicitación. Entonces está bueno que tener presente que el concepto de tamaño del sistema en Luhmann no lo reserva, porque no es cierto que lo reserve, pero sí opta por tratarlo, discutirlo en el marco de la teoría de las organizaciones, y no en el marco de la teoría general de sistemas, ni en el marco de la sociología de la sociedad. Sí, hay algunos elementos tempranos de Luhmann a la hora de discutir complejidad, en los años 70, donde hay un primer abordaje cuantitativo del problema de la complejidad, digamos una fundamentación desde el excedente cuantitativo de posibilidades como acceso al concepto de complejidad, pero después no privilegió ese enfoque sobre su concepto de complejidad. Quedó dando vueltas, si uno se pone, digamos, a moldear un poco y a escarbar el concepto de complejidad, queda un remanente cuantitativista, pero digamos, no es la distinción directriz del concepto de complejidad, como sí lo fue al principio, o bueno, sí estuvo en los fundamentos. Aquí, cuando hablamos de tamaño del grupo, hablamos también de cantidad. ¿Por qué avanzar sobre el problema del tamaño del grupo? Porque justamente la discusión de la jerarquización y la organización por vía de organigrama de una organización tiene en el tamaño un referente privilegiado, digamos. Una organización es muy grande, una organización es muy chica, y sobre esa descripción, digamos, más bien fáctica, empírica más que fáctica, se buscan en más de un caso avanzar o justificar las operaciones bueno, las decisiones de reducción o ampliación de la planta, digamos, o del conjunto de funciones, de misiones y funciones que una organización quiere llevar adelante, decide llevar adelante. Por lo tanto, el tamaño del grupo es la variable, digamos, donde desemboca las discusiones sobre jerarquización y racionalización, ¿no? Habrán escuchado por ahí, digamos, tiene un basamento en la bibliografía, que Luhmann rechaza, pero tiene un basamento en la bibliografía, que el tamaño de una organización a veces da cuenta del éxito de una organización o del fracaso de una organización. O es muy chica para los propósitos que persigue, o es muy grande para los costos que tiene que enfrentar a la hora de generar sus recursos o sus rendimientos en términos organizacionales. Abunda esa discusión, dentro de poco se va a venir en Argentina también, así que estábamos ante un reverdecer del problema del tamaño de las organizaciones para explicar, o como justificativo, si quieren, de la ampliación o reducción del personal. Bueno, el problema del tamaño, en todo caso, Luhmann lo subordina a la discusión previa sobre la jerarquización. No hay un elemento adicional que surja de ahí, ni que refute, ni que obligue a matizar el concepto de autopoiesis de la decisión como fundamento de la reproducción de las organizaciones. En todo caso, es interesante aquí cómo Luhmann discute el problema de las economías de escala y la eficiencia que se le atribuyó al principio de economía de escala, que yo no sabía, lo supe por este texto, estaba muy presente en las discusiones alemanas de los años 70, 80, y bueno, Luhmann como que enfoca los cañones, digamos, hacia ese problema, y justamente en la medida en la cual la economía de escalas hace que el tamaño de las organizaciones dé cuenta del aumento, intente dar cuenta del aumento de complejidad, propone una polemización, digamos, respecto del modelo de escala y de la eficiencia de las escalas. Bueno, después pasamos a uno de los conceptos por ahí más
polémicos, digamos, ¿no? del capítulo, que es cuando introduce elementos de cibernética, ya no solamente de teoría de sistemas, sino de cibernética, por lo tanto, para dar cuenta de las dinámicas de retroalimentación. La idea del requisito de variedad de Ashby y el concepto de structural drift de Maturana. Desde luego, la idea misma del requisito de variedad es interesante porque bueno, Ashby mismo enfocaba entre organizaciones, empresas y sistemas sociales de esta naturaleza, digamos, para ejemplificar algunas de sus ideas sobre el requisito de variedad, entonces, al lugar. Pero la idea de Maturana del structural drift no está en al lugar. Por lo tanto, hay una operación que hace Luhmann ahí de vincular las decisiones y la evolución de las organizaciones en términos de deriva evolutiva. Por lo tanto, de la toma de decisiones y de la recursividad de las decisiones, se da lugar en un sistema organizacional a una deriva evolutiva, a una deriva estructural. Por lo tanto, desde este punto de vista, la jerarquización, la toma de decisiones a propósito del tamaño de la organización, no resuelve en sí ni el problema del tamaño ni el problema de la jerarquía, sino que da lugar, desinhibe una deriva evolutiva de las organizaciones. Con esto, ¿qué estamos preparando? Estamos preparando los capítulos que van a venir después sobre el lugar de la planificación en las organizaciones. Planificar el desarrollo de una organización desde el punto de vista del tamaño de la jerarquización es insuficiente para dar cuenta de la deriva evolutiva que va a generar un plan, tanto en términos de tamaño como en términos de jerarquía. Lo que va a pasar en ese sistema social va a tener en los planes un problema adicional, no una solución. Los planes van a generar respuestas, recursos, información, problemas, que van a desinhibir nuevos problemas que no estaban previstos en la planificación original. Y a la hora de dar cuenta del cambio estructural de una organización, o sea, el problema de la organización a lo largo del tiempo, es más relevante las derivas evolutivas que planteen las planificaciones, las jerarquizaciones y las decisiones sobre el tamaño de grupo, que la presunta eficiencia de la racionalización en estos aspectos. El objeto sociológico a observar es la deriva. La deriva que inicia o que, digamos, tiene en su proceso emergente todo plan o todo esquema politético, si quieren, ¿no? En distintas fases de un cambio estructurado, si quieren, ¿no? Entonces, siempre es bueno buscar en los textos de Luhmann, y en este también, por supuesto, no es la excepción, y leer en simultáneo las descripciones organizacionales y las descripciones evolutivas. Porque la evolución no va a ser otra cosa que la organización lanzada al tiempo. Y ahí es donde se van a ver las discusiones, o donde se va a ver con más claridad, digamos, o se van a poder observar con más precisión las distinciones, si quieren hablar en términos más exactos, de las discusiones que plantea Luhmann sobre la organización. ¿No? En la discusión sobre organización vamos a tener los fundamentos y los supuestos que nos van a poder permitir observar cómo una evolución no puede ser explicada por ningún plan, sino que los planes desinhiben un conjunto de procesos donde, entre otras cosas, está la estructura que se persigue o los propósitos que se persiguen, pero no van a reducirse esos cambios ni esa deriva a ese único esquema y a ese único plan. Es un fenómeno más complejo. El plan no es solo el plan, por decirlo así, sociológicamente hablando. El plan es el plan y todo lo que el plan desata desde el punto de vista comunicacional. Por lo tanto, cuando estamos discutiendo aquí tamaño, racionalización, jerarquización, estamos preparando las condiciones para que al momento de observar una organización en el tiempo, no nos sorprendamos ante la evidencia del fracaso de todos los planes. Porque va a haber consecuencias no deseadas, por decirlo en términos sociológicos más clásicos, o porque va a haber una deriva evolutiva.
cuyo conjunto de desinhibiciones y reinhibiciones no pueden ser planificadas de antemano. Les decía, es polémica la tesis, pero no deja de ser teóricamente fundamentada. Digamos. Y hay un conjunto de elementos que Luhmann recoge de la bibliografía y de los antecedentes, por los cuales, además de estar teóricamente fundamentada, explora la posibilidad de estar empíricamente fundamentada además. No por las investigaciones de Luhmann, propiamente dichas, aunque da a entender algunas cosas que desde su carrera, digamos, profesional, pero mayormente apoyada en la bibliografía secundaria. Bueno, hacia el final del capítulo nos encontramos con otra de las tesis más interesantes, digamos, que me interesa como reconstruir aquí para lanzar a discusión, que es la idea de la eficiencia del mando directamente hablando. El principio del mando como capacidad, como elemento suficiente de la explicación de la organización de una organización. Bueno, la tesis es interesantísima. La tesis sostiene que en realidad el principio de mando se ve tan sometida a la dinámica del sistema social organizacional como cualquier otra dinámica del sistema organizacional. Los procesos digamos, de toma de decisiones y de ordenamiento en base a mando, no manda, sino que consiste en, está presa, digamos, está supeditada, es el término que se emplea en el texto, está supeditada a la dinámica autopoética del sistema. Entonces no es que se manda. En la organización hay que tomar decisiones y eso genera, personaliza, digamos, genera una adrese, una dirección, digamos, una referencia sobre la toma de la decisión. No es que no haya decisores, pero el decisor de ninguna manera, en términos sociológicos, está en condiciones de organizar la organización. Más bien, la dinámica de la organización es la que coloca a la toma de decisión y su personalización, o su referenciamiento, en la obligación de tomar decisiones. Por lo tanto, es preso de la toma de decisiones el decisor. Un sistema organizacional no puede no decidir. Los órganos de decisión de una organización, ya sea una junta de directorio, un CEO o simplemente el director de una organización, no pueden no comunicar las decisiones. Porque si no, simplemente la organización se encarga de rajarlo, de que se vaya. Alguien tiene que decidir. Por lo tanto, entre otras cosas que nos llevamos por delante con esta tesis, nos llevamos por delante la teoría del management sobre la eficiencia de la conducción a la hora de mantener ordenada, organizada una organización. Bueno, no quise hacer una exposición más larga para dar lugar a las discusiones, Artu. Así que esas son las tesis que me interesaba como traer a colación y dejar vinculada, digamos, con lo que va a venir después, que es el capítulo 11 sobre el cambio estructural. Les propongo, si Artu está de acuerdo, terminar mi exposición aquí y dar lugar al debate. E aí, pessoal? Reflexões, questionamentos? Bueno, me voy a cuestionar a mí mismo, si no... vamos a explorar. ¿Por qué Luhmann no incorpora el concepto de autosimplificación a la hora de discutir la jerarquización? Bueno,
La autosimplificación es un concepto muy interesante que está en sistemas sociales, que también viene de la hierarchy theory. Concepto planteado inicialmente por Simón y que después, bueno, eso no es hierarchy theory todavía, ¿no? Teoría de la organización. Pero después un conjunto de biólogos, entre los cuales está Bate, Rosen, y bueno, y algunos otros exiliados vieneses y alemanes en Estados Unidos, desarrollaron a la hora de enfocar en términos jerárquicos los sistemas biológicos. Y el concepto de autosimplificación es muy interesante porque da cuenta del siguiente problema. La autosimplificación es un proceso de sistemas complejos que da cuenta de la descripción que genera un sistema complejo a su interior, pero que es incapaz de transponer el conjunto de la complejidad en la descripción de la complejidad que se propone describir. Con mucha ironía, Luhmann sostiene que, por ejemplo, la teoría de la ideología o los conceptos de ideología no son más que reversiones de este principio de la teoría de la jerarquía. La teoría de la ideología, digamos, ya sea crítica o la teoría de la evolución de los sistemas de pensamiento, tienden a dar cuenta, digamos, ¿no?, de este principio y lo asumen como un principio crítico. No hay descripción de la totalidad que transponga la totalidad en lo que está describiendo. Por lo tanto, ideológicamente hablando, todo sesgo tiene un carácter ideológico. Todo lo que falta en la descripción está orientado a establecer las condiciones para la reproducción de la dominación, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista del concepto de autosimplificación, esto no es cerrado, pero no necesariamente tiene que ser los fundamentos de una teoría crítica. Es más bien una teoría sobre las limitaciones de la descripción de la complejidad de los sistemas complejos. El reversionamiento ideológico de ese principio es correcto, digamos, no es ajeno a la teoría, pero no es suficiente para desarrollar un fundamento crítico como causa última, digamos, ¿no?, de un modelo explicativo de la sociedad o de lo que se quiera explicar. Bueno, entonces, la pregunta es, si esto es así, profesor Luhmann, ¿por qué no da el siguiente paso dentro de su desarrollo y no sostiene que el mando, la jerarquización, la discusión sobre el tamaño del grupo, las discusiones sobre optimización, no son otra cosa que procesos de autosimplificación de las organizaciones? Esto es, no son otra cosa que descripciones organizacionales de la organización que no dan cuenta de la complejidad de la organización. A mí me parece una pregunta al lugar, digamos. Tiene sentido. Luhmann ensaya, va por ese camino, sobre todo cuando antepone el concepto de autopoiesis de las organizaciones para recuperar, digamos, ¿no?, la crítica a la teoría clásica de las organizaciones o a los enfoques más de tipo management o de gestión de la estructura de una organización. Pero no llega a sostener que es solo autosimplificación. ¿Por qué, entonces? Si yo tuviera que responder sobre la base del texto, es porque Luhmann no descarta el principio de jerarquización. Una organización puede decidir jerarquizarse, puede decidir rejerarquizarse, puede decidir horizontalizarse, pero en todo caso es algo que efectivamente se puede hacer. Por lo tanto, no es solo autosimplificación. Pero, a ver, sí, Sergio, ¿puedo? Disculpe, profesor, justo pasó una moto en mi casa y no lo escuché. No, sí, disculpe que lo interrumpa, Sergio, pero... Ah, sí, adelante, por supuesto. Claro, precisamente me parece que por lo mismo, porque Luhmann no desconoce la jerarquización, pero no como un ex ante, sino que como un proceso decisorio. Y estamos acostumbrados, Todd Manning, incluso Simon en algún momento también como que
prevén una condición ex ante, ¿no? De jerarquía, de orden, de toda esta cosa, ¿no? Es como el mismo problema de la certidumbre, o sea, y el orden. No se considera el caos como producto del orden, sino que es al revés. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Entonces me parece que es importante la observación que está haciendo, porque precisamente no es que Luhmann no reconozca la eficiencia, la jerarquía, el mando, todo esto, ¿no? Y por eso que también lo dice muy claro, o sea, el decidor nunca puede decidir a la organización, pero tiene que decidir, ¿no? O sea, porque se legitima la decisión. Entonces, aquí es donde está, me parece, la clave de la autopoiesis y la comunicación, que no es ex ante. O sea, la jerarquía, claro que existe, pero no es ex ante. Quería solamente insistir en eso. Y también aprovecho de pedirle si puede aclarar, porque me quedó una duda, cuando usted señaló que Luhmann, nos queda claro desde sistemas sociales, cuando incluye el concepto de Maturana y Varela de autopoiesis, que Luhmann no lo está tomando literalmente, porque incluso para Maturana él va a llegar a decir de que no, la autopoiesis genera, digamos, la sociedad en términos de individuo. Pero usted señaló que Luhmann va reespecificando la autopoiesis en cada uno de sus estudios particulares. Si entendí bien, eso fue lo que usted dijo. Yo quisiera que lo aclarara porque también esto puede llamar a confusiones. Y a riesgo de que nos peleemos, yo sostengo que para Luhmann la autopoiesis es la comunicación. En este caso de la organización comunicación de decisiones, ¿no? De decisiones sobre el decidir. En el caso del sistema del derecho, comunicación sobre las herramientas del derecho para decidir. Pero no es que también se vaya adecuando. O sea, no sé si me he explicado, para no confundir de que Luhmann tendría como varios conceptos de autopoiesis, porque lo digo porque yo me he topado con esa situación. O sea, Luhmann rechaza la idea radical de, bueno, él reespecifica la idea de autopoiesis, pero no es que tenga también una idea de autopoiesis para cada sistema. No sé qué piensa usted. O le pediría que insistiera sobre ese punto, sin ánimos de agarrarnos del moño, digamos. No, pero bienvenido el ánimo de pelearse también, porque ayuda a aclarar las ideas. Pero Le claro, agradezco mucho su intervención. La primera parte de su intervención, yo la suscribo por completo. ¿No? Encuentro exactamente lo mismo, en esos términos prácticamente en el texto. De manera que le agradezco el comentario conciso y, digamos, bien enfocado al problema a la tesis, digamos, ¿no? Si tuviéramos que reducir toda mi exposición a una tesis, sería esa. Exactamente esa es la tesis de este capítulo. Sobre autopoiesis, creo que no nos vamos a pelear, porque los dos leímos la misma parte de Luhmann, donde sostiene que la idea de autopoiesis que él propone es una generalización del concepto biológico de Maturana y Varela, y que desde el punto de vista de la teoría general ya queda asentado en esos términos, ¿no? Pero después se reespecifica para cada uno de los niveles operativos, digamos, ¿no? Donde los sistemas complejos o definidos complejamente como complejos, se reproducen en términos compatibles con el concepto de autopoiesis. En ese sentido, tanto la reproducción de la vida como la reproducción de los sistemas de sentido, sean psíquicos o sociales, mantienen de manera isomórfica las propiedades de la autopoiesis generalizada. O sea, se reproducen en una red recursiva de sus propios elementos. Lo que va variando en cada caso es el elemento, la operación distintiva emergente que distingue esos niveles de realidad. Porque son niveles de realidad distintos, aunque sean complejos también. En el caso de los sistemas sociales, la idea de reespecificación que traje a la mesa era justamente para profundizar esta relación entre generalización y reespecificación. Siempre hablamos de los mismos atributos generales, dentro de la teoría general de sistemas, de la autopoiesis, en términos de descripción de la dinámica de un sistema complejo. En el caso de los sistemas sociales, el elemento que dinamiza, digamos, la complejidad de este cierre operativo es la comunicación. Ahora, no todos los sistemas sociales se reproducen con las mismas comunicaciones, aunque sean todas comunicaciones. Las interacciones, si bien hay una gran discusión a propósito de cuál es el elemento, digamos, distintivo de las comunicaciones interaccionales,
hay una operación relacionada, depende del texto de Luhmann que agarremos, con la copresencia. Desde el punto de vista de los movimientos de protesta, ese elemento, digamos, la reespecificación de la comunicación en este caso, está orientada a la comunicación conflictiva. En el caso de la sociedad tenemos un problema porque el atributo de la omniabarcación no es estrictamente operativo. Pero, bueno, podemos decir que ese es el atributo que distingue al sistema de la sociedad respecto de los otros sistemas sociales. Y en el caso de las organizaciones, la reespecificación de la autopoiesis comunicativa tiene la estructura y la forma de la decisión, de la red recursiva de decisiones. Entiendo que eso se apega al texto casi literalmente, pero si no está de acuerdo con lo que digo, discutámoslo, profesor. Ah, perfecto. No, sí, Sergio, no es un problema de estar no de acuerdo, sino que de reespecificar. Lo hemos discutido con Arthur en este seminario y en otros, porque una de las primeras cuestiones que, como usted también lo ha planteado, es clarificar el problema conceptual, sobre todo cuando se pone en circulación una teoría, porque si no resulta que se termina entendiendo cualquier otra cosa, y yo por eso la reespecificación, estamos completamente de acuerdo, pero quería que usted lo esquematizara Lo y enfatizase, perfecto. lo pusiese con algunos ejemplos. Estoy de acuerdo, si no es una cuestión de disputa, simplemente es la cuestión de categoría conceptual, porque si no terminamos diciendo después cualquier otra cosa que también a mí me está preocupando un tiempo esta parte con esta inflación luhmanniana. Eso es Sí, todo. estoy de acuerdo. Propongo a la discusión la siguiente idea. El concepto de reespecificación de Luhmann no guarda ninguna correspondencia con la idea de adecuación, con la filosofía o la nociología de la adecuación. Por ahí ese es un acceso como más abierto, digamos, al problema. Y bueno, justamente no estamos adecuando la teoría al objeto, sino que estamos generando un conjunto de instrumentos conceptuales para acceder y describir un determinado conjunto, un determinado fenómeno que vamos a construir como objeto autopoético. Pero no lo estamos adecuando, en ningún caso, ¿no? Si no, corremos todo el constructivismo de la teoría, lo tiramos a la basura. Está bien, comparto su cuidado, está bien. Quizás no sea un buen recurso, digamos, expositivo, cada vez que vinculamos o involucramos, digamos, la distinción, generalización, reespecificación, cuestionar rápido, digamos, que no estamos reincorporando o hablando de adecuación de la teoría al objeto ni nada que se le parezca. Puede ser un buen acceso, porque aparte del problema de la adecuación hay mucha discusión y uno interviene en una polémica grande, digamos, y es como más asequible, digamos, no hace falta profundizar tanto en la discusión luhmanniana para darse cuenta por dónde puede venir el problema. Y bueno, ya todo el constructivismo de Václav, encaje o adecuación y todo esto, sí, pero simplemente era eso, sin hacer exégesis, por supuesto, tampoco se trata de eso, pero sí especificar, digamos, era todo eso lo que yo planteaba, Sergio. Perfecto. Gracias. No, gracias a usted, gracias a usted, porque esto de la adecuación no lo había visto con tanta claridad hasta su intervención, que se puede rápidamente abrir una polémica al respecto, señalando que entre reespecificación y adecuación no hay correspondencia alguna. ¿Algo más? Bueno, no una duda, mas también una reflexión sobre todo eso, seguindo la misma cosa, ¿no? Eso exactamente la relación entre subordinados y los que están en los puestos, para hablar más sobre exactamente esto bueno, yo estoy acá, yo estoy en el puesto y a mí me cabe tomar las decisiones y conducir la organización. Exactamente en la página 376, el texto español, na 377. É mais para poner uma leitura conjunta.
e seguirmos pensando no que estão dizendo. Isso de que as decisões de los abaixos, né, também são decisões. Não há decisão alguma que seja a única correta, né? E que também os subordinados tomam decisões. Então, em ambas as direções, se trata de vincular a absorção de incertidumbre. E era mais chamar a atenção para isso. O tema da memória do sistema, vale? E que, bueno, esse fluxo de toma de decisões, e aí está talvez a forma de que não pensar mais simplesmente de hierarquia, né? Acá que tem. E, bueno, pensamos sobre isso esta semana com Raul, exatamente quando pensamos, por exemplo, direito, né? Como vamos a pensar que há as participações e hasta que ponto o direito só é uma toma de decisão por tribunais e por este tipo de coisas. Ou seja, os cargos determinam a forma de construção da memória do sistema. Então, necessariamente, em direito, quem vai a produzir a memória semântica ou a memória do direito seria os tribunais e por aí se vai. Esta parte me leva a discutir justamente a parte, não necessariamente da hierarquia, ou seja, os cargos, né, do direito, mas também, que, bueno, claro, se pode cambiar direito por qualquer outro tipo, em las escolas, em el sistema da educação e o que seja. De acordo que há os centros, né, os centros de toma de decisão e os sistemas, né, em direito Luhmann põe que os tribunais é o centro da toma de decisão, assim como os partidos são para os sistemas políticos e os bancos para o sistema econômico. Então são organizações que estão aí para pensar a sociedade moderna e essas organizações têm toda a sua função e o que fazem. Mas há também um fluxo que vem de outras partes. Eu não sei se o que estava dizendo isso de provocar, né? Não consenso, para que há também um movimento, claro que não de adaptação necessariamente, mas um fluxo de informação, de toma de decisões de abaixo, e pode provocar reflexões ou até câmbio na própria organização. Era mais para poner uma reflexão, não uma... Hay un problema interesante que pones, o enfocar desde el punto de vista de las organizaciones la dinámica funcional de los sistemas, de la sociedad. Porque trajiste a colación los tribunales, no solo como organizaciones, sino como centro de digamos, como una escala jerárquica que tiene la Corte Suprema de Justicia en términos generales, la relación entre las organizaciones de un sistema funcional. Fíjate qué interesante esto que propones, porque en el sistema económico pasa algo parecido, o hay un equivalente funcional señalado por Luhmann, hacia el final, en sus últimos libros, hacia ahí a punto, a propósito del Banco Central. Están los bancos, sí, pero está el Banco Central. Y el Banco Central es la autoridad monetaria y es una organización del Estado. Si uno mira el sistema del arte, también hay un conjunto de instituciones dedicadas a la investigación, pero los centros de investigación, donde el Estado juega un papel importante, también centralizan recursos, toma de decisiones, no reducen al sistema esa dinámica, pero tienen un lugar. El sistema político, los estados, no solamente los partidos como las organizaciones, digamos, del sistema político, también la esquematización burocrática de la toma de decisiones, no solo del gobierno, sino de la administración. También, fíjense qué interesante el lugar que paulatinamente, pero incesantemente, a la hora de analizar las organizaciones, el Luhmann tardío le va cediendo al Estado.
ya sea desde el punto de vista de la autoridad monetaria, ya sea desde el punto de vista de la centralización de los recursos de la investigación, ya sea desde el punto de vista de la centralización de la toma de decisiones de gobierno, ya sea desde el punto de vista de la toma de decisiones jurídicas, pero hacia el final de su vida, analizando, digamos, desde el punto de vista organizacional los sistemas funcionales, resulta ser que el Estado no estaba tan lejos del centro organizacional, por lo menos del funcionamiento del sistema. Es interesante porque el análisis organizacional nos lleva para un lado que el análisis del sistema funcional propiamente dicho no. De hecho, en este mismo libro, hacia el final, cuando discutamos la ruptura organizacional de las interdependencias entre los sistemas parciales, vamos a volver a este tema. Entonces, me parece muy importante tu observación, Artur, y nos ofrece, digamos, un panorama muy preciso de qué tipo de enfoque multinivel nos ofrece la sociología de Luhmann. Podemos enfocar el mismo objeto, los sistemas funcionales, con conclusiones dispares en términos de sociología de la sociedad y en términos de sociología de las organizaciones. Una nos lleva hacia el problema del Estado en el centro, y el otro nos lleva hacia el problema del policentrismo y de la descentralización de la dinámica funcional. A mí me resulta totalmente apasionante esta tensión entre las conclusiones de la sociología de las organizaciones y las conclusiones de la sociología de la sociedad, en Luhmann, en la perspectiva del sistema. No es una contradicción, de ninguna manera es una contradicción, no estamos negando desde el punto de vista de las organizaciones las conclusiones de la sociedad, ni viceversa. Estamos analizando el mismo, estamos construyendo objetos distintos, con conclusiones distintas, sobre un fenómeno construido en términos sistémicos. Fíjense, en el Luhmann tardío aparece esto, en el que ya empieza a dedicarse monográficamente a los sistemas parciales. Cuando analiza las organizaciones, hay un momento donde las organizaciones del Estado son analizadas con cierta prioridad, y la conclusión tiende a ser similar también. Las organizaciones del Estado ocupan un lugar importante dentro de las organizaciones, o más significativo, dentro del análisis de las organizaciones de los sistemas funcionales. El análisis institucional no nos llevaría ahí. El análisis institucional nos daría la prioridad institucional de las organizaciones del Estado, y nada más. Luhmann pone en tensión esa tesis, esa reducción institucionalista de las organizaciones de los sistemas parciales, sin quitarle su lugar a las organizaciones del Estado, analizándolas y ponderándolas, si quieren, pero poniéndola en tensión y en un entorno social donde hay otras organizaciones que toman decisiones sobre el mismo objeto sobre el cual decide el Estado. Sergio, sí, si me permite, para echarle más leña al fuego. No, me parece interesante esta reflexión, pero yo quisiera rescatar lo último que usted señalaba y traer a la memoria, digamos, recuperar también una idea que es que ya está mucho antes, ya queda plasmada en sistemas sociales y por supuesto en la sociedad. Claro que Luhmann reconoce esto que usted está diciendo, pero de nuevo hay que precisarlo, porque no se trata, ¿no?, del análisis institucional donde incluso se quiere desplazar al Estado, ni tampoco del análisis, digamos, estatista donde es el Estado el que vuelve a dominarlo todo. Luhmann indica, ¿no?, casi literalmente dice él, bueno, cierto es que la diferenciación funcional tiene totalidad, una función que cada sistema cumple. Ahora, podemos reconocer que el sistema de la política, por su tipo de función de la toma de decisiones vinculantes, tiene, ¿no?, en términos operativos, pero no determina, tiene en términos operativos pareciera tener una preeminencia sobre los otros sistemas, una preeminencia, ¿no?, pero no determinante. No volvemos a la lógica aristotélica de la política y el Estado como control total, no. Sigue habiendo una sociedad policéntrica donde cada sistema... Y claro, los ejemplos que usted señala son correctos. En la política económica, digamos, está
el Banco Central que determina los cambios y todo lo más, pero no determina otras cosas más que eso. O sea, incluso estabiliza la vieja tesis de Adam Smith, o sea, los mecanismos de control, que por favor, esto tampoco no es nada nuevo, ¿no? A veces nos olvidamos, pero esto, que ni siquiera los liberales lo entienden, los neoliberales. Milei será economista, pero no tiene idea de estas cosas. Con todo el respeto del mundo, colega, yo sé que usted va por Milei, pero... No, Sergio, estoy bromeando, estoy tranquilo. ¿No? Yo siempre he dicho que la teoría también da para reírse. Entonces, y si no, ¿para qué? claro. Bueno, pero volviendo al punto, entonces a mí me parece que ahí se puede reconocer una preeminencia. En el sistema, claro, en el sistema científico, digamos, o sea, se pueden también reconocer ciertas preeminencias de decisiones vinculantes, pero ahí es donde termina el límite, me parece. O sea, ahí sí también hay que ser muy claro. Porque, insisto, yo puedo compartir esta observación que usted hace de los trabajos, no solamente finales de Luhmann, esto está ya en su tesis de habilitación del 65, esto de los derechos fundamentales como institución, también está esta idea de casi vinculante con la idea clásica del gobierno, del Estado, de la comunidad. Pero en ese sentido, yo ahí sí que haría, digamos, sería como me gustaría sí marcar ahí el límite, para que no tampoco se vuelva no va a pasar, pero tampoco hay que dejar abierta esta posibilidad de que se vuelva a pensar en la idea de en la política y el gobierno como el vértice de nuevo de la sociedad, me parece que no. O sea, bueno, digo. Sí, por eso señalé que las conclusiones de la sociología de la sociedad y de la sociología de las organizaciones no se está molestando Luhmann en que sean congruentes, digamos. Sigue con las premisas hasta donde dan. Está muy bien, coincido con su apreciación sobre las instituciones. El Luhmann temprano, de hecho es un Luhmann que recuperan los estudios de la terceridad ahora, encuentran en esa idea de institución una incursión de Luhmann en la idea de lo tercero. Y estaría bien contraponer al más joven de los Luhmannes con el más viejo, a ver qué tienen para decirse. En principio, la opción por las organizaciones en detrimento del análisis institucional es un elemento digamos, fuerte. No lo omitiría bajo ninguna circunstancia. Probablemente un análisis institucional no llevaría a este tipo de conclusiones, ¿no? O bueno, tendría un alcance más limitado, porque en todo caso es difícil generar un enfoque sociológico donde haya una diversidad de instituciones. Si el enfoque organizacional permite, digamos, abre a la diversidad organizacional, pero el enfoque institucional o institucionalista no abre a la diversidad institucional. Más bien genera un foco sobre tensiones, disputas, y ya. Un campo de tensiones institucional no es lo mismo, sociológicamente hablando, que una dinámica de organizaciones dispuestas recíprocamente en el entorno, unas de otras. Desde ese punto de vista, el análisis institucional del Estado, del temprano Luhmann, sí le da un lugar importante en términos de garantías de los derechos fundamentales al Estado en relación con eso. El Luhmann tardío, al menos en este primer análisis, ¿no? Habría que realmente tomárselo en serio esto y hacer un análisis pormenorizado de todos los textos, pero es intuitivamente, si quieren, para honrar la observación del profesor y concentrar y delimitar, digamos, la tesis. El Luhmann tardío, el que analiza las organizaciones del Estado, no las observa como instituciones. No las observa como garantes de tal o cual función. Las observa simplemente como organizaciones que toman decisiones en materia de, por ejemplo, la autoridad monetaria o la reproducción de la autoridad monetaria en el marco del sistema funcional de la economía. No es la misma preeminencia institucional que la organizacional. Entre otras cosas, porque al observar al Banco Central como organización y no como institución, coloca en el entorno organizacional del Banco Central, para honrar a Milei todavía, otras organizaciones, entre ellas bancos, que disputan y toman decisiones en referencia a la toma de decisiones del Banco Central. Y en muchos casos, horadándola.
Ni hablar si además involucramos en el análisis las organizaciones de la economía informal. Ahí se pone realmente interesante por qué no puede ser una institución el Banco Central, aunque sí sea la autoridad monetaria y sea una organización que toma decisiones sobre la moneda nacional. Bueno, en función de su observación, profesor, creo que podría agregar este comentario. Creo que delimita un poco más el punto, y bueno, después está en cada quien, o en profundizar la discusión entre cuál es el Luhmann más preferible, digamos, para qué objeto, si el Luhmann temprano, institucionalista, o que tiene en el análisis institucional un objeto preeminente, un objeto privilegiado, o el Luhmann tardío, que lanza el problema de las instituciones, pero en términos organizacionales, y se molesta en señalar que las premisas de decisión, incluso de las organizaciones del Estado, aunque sean centrales, están expuestas a una deriva evolutiva que no pueden controlar. La deriva evolutiva de las instituciones es más difícil de enfocar, porque la decisión no queda en el centro. No, a ver, quizás, Sergio, yo me expresé mal. Estaba señalando ese texto primero de Luhmann. Ahí sí que no estamos radicalmente de acuerdo. Yo me niego al joven Marx y al viejo Marx como me niego al joven Luhmann y al viejo Luhmann. Yo me niego a eso, pero ya es un punto de cuestión de apreciación, ¿no? A mí este tapismo granchiano nunca me ha convencido, digamos, ¿no? Entonces, superado no superado, pero clarificado este impasse, señalaba ese texto de las instituciones, digamos, solamente para graficar que Luhmann ya había puesto el acento. Yo no lo estaba planteando tanto entre la discusión si eran instituciones u organizaciones. Quizás me expresé mal. No, la idea que estaba tratando de llevar de plantear, y veo que no fue clara, era simplemente esta de que Luhmann desde el principio estaba planteando una suerte de, pero cuidado, preeminencia del sistema de la política, ¿no? Pero ya no en el sentido clásico, aristotélico, ¿no? Era eso lo que yo quería plantear. Lo demás estoy completamente de acuerdo con usted, o sea, no estoy pensando hoy en día en instituciones en la lógica del Malagmen, ni mucho menos, simplemente organizaciones que, claro, como usted muy bien lo ha dicho, o sea, por eso le dije, el Banco Central puede determinar la política económica, o los demás bancos, o sea, pueden tomar la decisión que quieran, ¿no? En el sistema científico nosotros mismos lo vemos, trabajamos en la universidad, pueden haber decisiones acá, allá, pero ahí incluso se pelea en el sistema educativo, ¿no? Que no es el sistema científico como tal, pero la libertad de cátedras para hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con la cátedra, por ejemplo. Entonces, yo solamente quería dejar planteado, si estoy de acuerdo en línea de principio con lo que usted señala, pero no estaba planteando la disputa del joven Luhmann institucional y del viejo Luhmann organizacional, porque no la comparto tampoco. A mí me parece que Luhmann desde siempre planteó el problema de la organización, solo que no tenía los requerimientos. O sea, en ese mismo texto del 65 uno puede rastrear un Parson ahí, pero de primera línea, ¿no? Y ya, claro, y ya después va a ir depurando esto, como también lo va a hacer con muchos otros conceptos. O sea, ya con autopoiesis ya no va a hablar de interpenetración por lo mismo, porque se quedaba en la lógica causal, ¿no? Y era distinto a acoplamiento. Entonces, no estoy discutiendo esto, sino que, y asumo que fue responsabilidad mía no plantearlo claramente. Pero no sé si me he explicado, no va por ahí. Sí, definitivamente, Sergio, no estoy con el joven Luhmann ni con el viejo Luhmann, ¿no? Ya estoy muy viejo para esas cosas. Tenemos razón los viejos. Usted es joven, hombre. Ahora viene a colgarse de los viejos para darle autoridad a su argumento. Pero en el medio tenemos el texto del bienestar todavía, ¿eh? Hay un Luhmann medio, el que no es ninguna de las dos. Bien, bueno, gracias por su comentario, profesor. Muy aclarador. Incorporaría el texto del bienestar a ver qué nos da, digamos, en este recorrido, digamos, del lugar del Estado en la obra de Luhmann. Y lo discutimos, pero si usted quiere insistir en lo micro, meso y macro, adelante. Lo viejo, lo adulto y lo joven. Le damos con el texto.
Es un texto importante, lo único que voy a decir. No es ni institucionalista ni organizacional. Claro. Es un texto estatista ese. El que quiera un Luhmann estatista, que lo busque ahí. O antiestatista, Bueno, sí. bueno. Pero Ahí bueno, hay un estatismo limitado, digamos, ¿no? Como digamos, todo el claro. Luhmann. Hay un momento donde, de todas maneras, siempre hay un límite. Uy, ¿se me frenó todo? Ah, no, ahí está, bien. Pensé que se veía tenía de vueltas problemas de conexión. Não, não, tranquilo. E algo mais? Alguém mais alguma pergunta, comentários? Pueden preguntar en portugués. Mi capacidad de locución es limitada, pero escucho bastante bien. Dá para ficar dúvidas? Bom, pessoal, então, professor Sérgio Pinholo Campo, uma vez mais, muitíssimo obrigado por vir aqui. Eu acho que enriqueceu bastante o grupo da leitura e provocou várias reflexões aí. Se quiser uma palavra de cierre, a voluntad, y cerramos. Muchísimas gracias, Arthur, por la invitación, por estar organizando este ciclo que está dedicado a uno de los libros más revulsivos de Luhmann, sobre todo porque es fácil de entender, digamos. Sistemas sociales lo es más, pero organización y decisión lo puede entender cualquier estudiante de organizaciones, digamos, de carreras afines. Así que lo considero muy importante y celebro este tipo de iniciativas. Me alegra haber colaborado con un granito de arena en este proyecto más amplio. Y bueno, pasé una mañana muy agradable, los diálogos estuvieron más que fructíferos y espero que me hayan entendido en mi español acelerado de lumaniano porteño. Disculpen si no fue así. La próxima, vou falar o portugués. Muchas gracias a todos y a todas. Buen día. Buen día a todos. Buen